Silvia, gracias. Hablando de la situación en Venezuela, que está a punto de ir de nuevo a las urnas el próximo domingo, elecciones parlamentarias, elecciones para gobernación montadas por la dictadura, siguen las detenciones de ciudadanos extranjeros. En la última redada cayeron un español, un argentino y un búlgaro dentro de la narrativa de planes conspirativos que está utilizando el régimen de Nicolás Maduro. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, fue el pasado lunes. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro informó sobre esta nueva conspiración que consistiría en la colocación de explosivos en embajadas e instituciones del Estado con el objetivo o la finalidad de evitar ese proceso electoral de este domingo. Decía el propio Nicolás Maduro ese día que detrás de esta conspiración estaba la mafia albanesa enviada desde Ecuador y que había ya 38 detenidos, 17 de ellos extranjeros. Y sobre esos extranjeros justamente habló anoche tarde Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, señalando o dando algunos detalles. Decía él que a uno de los albaneses le decomisaron 3 celulares y que a partir de la información allí encontrada detuvieron a un argentino, que este sería el segundo argentino detenido en Venezuela, un búlgaro, este sería el primero, y otro español, que vendría siendo el número 15 detenido acá en el país. Todo eso es el mismo paquete. Eso perdieron escrúpulos, vergüenza, perdieron hasta la placa. Bueno, al albanés tenía 3 teléfonos. Esos teléfonos, oro puro. Y a los, no sé todavía, al búlgaro y al argentino cómo está su teléfono. Perdón, y un español también. Y un español. Si vienen para acá a conspirar, los vamos a agarrar. Sepan, y la operación Tuntún está esplendorosa. Operación Tuntún quiere decir, Ricardo, allanamientos y detenciones por parte de la policía que estarían aún en pleno desarrollo. Recordar también que según números desde la ONG Foro Penal pasan de 900 los presos políticos y de los cuales, sumando esos 38, ya serían casi 100. De estos más de 900 serían extranjeros. Todo esto ocurre además a 4 días de la elección de la votación, donde este domingo, recordemos, se elegirán 24 gobernadores y unos 270 diputados, y también en medio de lo que parecen ser negociaciones o conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, esto tras la liberación de un militar norteamericano que pasó varios meses detenido aquí en Venezuela. Esto ocurrió el pasado martes, a cambio, según versiones de prensa, de una extensión de 2 meses de la licencia a Chevron. Ricardo. Sí, sobre eso, Santiago, hay aclaración vía redes sociales del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que dijo, no hay ninguna prórroga. La próxima semana se acaba la licencia para Chevron para tener negocios petroleros con el régimen de Nicolás Maduro. Además, habló Marco Rubio, secretario de Estado, de cómo el régimen de Nicolás Maduro desestabiliza a Colombia. Juan Camilo. Ricardo, esto era un secreto a voces, pero ya lo que hemos visto en las últimas horas es a nivel público la división inmensa que hay en la administración Trump en torno a cómo se va a lidiar con el régimen de Nicolás Maduro. Y esto está quedando en evidencia no solo por el comentario del secretario de Estado Marco Rubio, sino por cuenta de la respuesta luego de Richard Grenell, que ya la vamos a escuchar. Pero entonces escribe el secretario de Estado en sus redes sociales: la licencia de Biden pro Maduro, la licencia petrolera en Venezuela, va a expirar así como está agendado el próximo martes 27 de mayo. Recordemos que había esas versiones que precisamente se le iba a dar una extensión de 60 días luego de lo que fue la liberación de Joseph St. Clair, el veterano de la Fuerza Aérea. Pues el secretario de Estado y también asesor de seguridad nacional, en un golpe de autoridad, desautoriza cualquier tipo de negociación en ese sentido y dice que tal como estaba planteado, la licencia se vence el próximo 27 de mayo para la petrolera estadounidense Chevron. Esto horas después de lo que fue su comparecencia ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, donde precisamente se refirió al régimen de Nicolás Maduro. Lo catalogó como una de las dictaduras en la región junto a Cuba y Nicaragua, y habló sobre cómo está desestabilizando y cómo es una amenaza para Colombia. 8 million Venezuelans have abandoned that country over the last decade, one of the largest migrations in all of human history, and in addition, destabilizing Colombia and other countries in the region. In fact, Venezuela allows a narco-terrorist group to operate within their territory with impunity, constantly threatening the Colombian state.
8 millones de venezolanos han abandonado ese país durante la última década, una de las migraciones más grandes en la historia humana, y adicionalmente están desestabilizando Colombia y a otros países en la región. De hecho, Venezuela permite a un grupo narcoterrorista que opere en su territorio con impunidad, constantemente amenazando al Estado colombiano, decía el secretario de Estado Marco Rubio. Pero a propósito de la división, ya era sabido que hay dos sectores en la administración Trump, uno liderado por el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, que no quiere absolutamente ningún tipo de acercamiento ni negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Mientras que hay otro, encabezado por Richard Grenell, quien es el enviado para misiones especiales del presidente Trump, quien mantiene ese canal de comunicación con Maduro. Anoche, Richard Grenell, luego de lo que fue la liberación de Joseph Sinclair, y su regreso a los Estados Unidos, estuvo en el programa de uno de los ex asesores, ex estrategas del presidente Trump, Steve Bannon, quien le preguntó a Grenell sobre precisamente esos rumores de una renovación de la licencia para que Chevron opere en territorio venezolano. Escuchemos lo que responde Richard Grenell. There's some discussion about an extension of Chevron. Is that in the cards? Or something President Trump's working on? No, President Trump authorized that extension if we were able to get some progress, if we were able to build some confidence, and we were able to do that today, so that extension will be granted. Perfect. Muy importante lo que dice Richard Grenell, que es una posición totalmente opuesta a la de Marco Rubio. Le pregunta a Steve Bannon que ha habido rumores sobre una extensión de la licencia Chevron y él dice, el presidente Trump autorizó esa licencia si podíamos lograr progreso, construcción de confianza y algún tipo de avance. Entonces, esa extensión de la licencia se va a conceder, es lo que dice Richard Grenell. Horas después, unos minutos después, porque esta entrevista fue en la noche, escribe Marco Rubio en su red social X que no va a haber ningún tipo de renovación de licencia. Entonces, claramente es una división que estamos viendo a nivel público de lo que son las posiciones en el interior del gobierno Trump frente al régimen de Nicolás Maduro. Ricardo. Queda muy claro que hay una división profunda en el gobierno del presidente Trump. Grenell por su lado negociando, Marco Rubio mucho más duro contra el régimen de Venezuela. 9:25 minutos, Ricardo.